Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Ramos Carrión, estudiante de la carrera de Ingeniería y Agricultura Tropical de Catrén. Hoy día vamos a avanzar sobre el tema de las micorrizas. Como primer punto tenemos la introducción. Vamos a dar un pequeño repaso sobre qué son las micorrizas. Las micorrizas son hongos, como dice el texto, son hongos micorrizógenos. Es uno de los microorganismos beneficiosos más estudiados y empleados en la actualidad. Son tantas las especies y cepas existentes y tan diversa su forma de actuar en la planta y en el suelo. Eh, También nos dice que son estos organismos, son microorganismos que por naturaleza son microorganismos del suelo. El nombre, la, el nombre ha logrado, o el hombre ha logrado aislarlo y reproducirlos de manera vertiginosa, convirtiéndolos en un gran aliado del productor y de las personas que lo emplean para diferentes fines y propósitos naturales y ecológicos. Las micorrizas, como bien decíamos, las micorrizas son de gran importancia. Eh, las micorrizas en términos griegos son cuyo significado literal es hongo, raíz. En la mayoría de los casos, los hongos endomicorríticos producen partículas microscópicas, esporas en el suelo, mientras que la mayoría de los hongos ectomicorrícicos crean heminios sobre la tierra, o sea, setas, cerca de un árbol o huésped. Sin embargo, el principio fundamental de la cooperación entre las plantas y hongos es eliminar para todos los hongos microciclos. Clasificación de las micorrizas. Se pueden distinguir en tres grupos fundamentales según las estructuras de las micorrizas formadas. Ectomicorrizas o formados de tanto ectendomicorrizas, que influyen arbu- arbutoides y monotropoides, y las endomicorrizas, caracterizadas por la colonización intracelular del hongo y que a su vez se subdivide en ericoides. Relación simbiótica entre la micorriza o también denominado hongo planta. Estos hongos proporcionan a la planta agua y nutrientes minerales que sacan del suelo a través de un micelio de hifas que desarrollan. A cambio, la planta le da al hongo los productos de su fotosíntesis. Los efectos de las micorrizas en el desarrollo de la planta. Como bien las micorrizas, como dijimos, son importantes para el beneficio de la planta, más que todo en la raíz. Los efectos de las micorrizas en el desarrollo de la planta son los siguientes, como podemos mencionar unos dos. Es un aumento de vigor y biomasa debido a una mejor utilización de los nutrientes y del agua, mejor resistencia a condiciones de estrés biótico y abiótico, efectos protector contra contaminantes tales como los metales pesados y otras sustancias, mediante efecto del filtro ante, antes de la absorción por la planta. Como también vemos en las imágenes que hay una gran diferencia cuando se va a usar microrisas, cuando se usan microrisas y cuando no son usadas con microrisas, ya sea en el vigor de la planta, en el crecimiento vertical de la planta, es decir, que hay un mejor crecimiento entre las plantas que son micorrizadas, y mientras que las que no son microrizadas hay un menor crecimiento. Las micorrizas micorrizas se caracterizan porque pueden desarrollar una especie
espesa cepa de micelio sobre la zona cortical de las raíces absorbentes de la planta. Las hifas del hongos no penetran en el interior de las células de la raíz, sino que se ubican sobre y entre las separaciones de estas. Como bien aquí dice que solo el 3% de las especies vegetales presentan hongos de tipo ectomicorrízicos, como algunos mencionamos algunos, son las pináceas, las fagáceas, salisáceas y mirtáceas, y entre otros. Eh, para las plantas que crean ectomicorrizas con coníferas, algunos frondosas, robles, hayas, carpe y abedul. Hay la siguiente micorriza que es el endomicorrizas. Estas, las endomicorrizas arbusculares, MA, como dice, aparecen en la naturaleza en uno de más de 90% de especies de plantas de todo el planeta. Se caracterizan por sus hifas de, de interior de las células del corte radical, formando los llamados arbúsculos y vesículas. Este grupo se las conoce también como micorrizas, eh, vesículos, arbusculares y MBA, los cuales se constituyen las simbiosis más extendidas sobre el planeta. Como podemos ver aquí en las imágenes, estas micorrizas se sitúan en las raíces de las plantas y forman hifas y se introducen a través de vesículas. Ventajas de las micorrizas. Hay algunas ventajas sobre las micorrizas que vamos a mencionar sobre cuáles son. Uno son mejora las condiciones nutricionales. Entre estas tenemos aumento del área de contacto de la planta con el suelo, mayor movilidad de minerales del suelo próximas a la raíz, incremento de la actividad biológica de la rizósfera. Y otra ventaja que tenemos son defensas de físico, química, agentes de daño. Eh, Barrera física que dificulta la penetración de los patógenos. Esto quiere decir que las micorrizas protegen a la raíz de algunos patógenos que hay. Mayor resistencia a la acidez y sequía. Eso quiere decir que hay una mayor resistencia cuando son épocas de sequía, ya que los hongos permiten o ayudan a que la planta no se deshidrate. Aminora la toxicidad de ciertos metales como el aluminio, el cobre o el zinc. Aumento de la calidad de la planta, es decir, la rusticidad de la planta, el mayor crecimiento que tiene la planta. Incremento de las incremento de las incremento de las supervivencia, es decir, que en una cierta cantidad de plantas que vayamos a tener, al ponerlo a las micorrizas, hay una mayor supervivencia de las plantas. Aceleramiento del crecimiento, como bien decía, al colocar la micorriza hay un mayor alto de crecimiento de las plantas. Menor uso de agroquímicos. Para este tema tenemos el que se utiliza menor agroquímico, ya que la planta puede sobrevivir más tiempo con las micorrizas. Como otras ventajas son sociales, hongos comestibles, fuente de empleo, ingresos adicionales, generación de alimentos.
Sanidad de las plantas. Los hongos formadores de micorrizas arbusculares, la trichoderma y Bacillomyces proporcionan mejores nutrición de las plantas y actúan como controladores biológicos, efecto protector contra las enfermedades de raíz, agentes patógenos del suelo y nematodos. Quiere decir que al utilizar las micorrizas, como yo decía, hay una alta protección hacia las enfermedades que puedan ingresar por la raíz, ya que protege las micorrizas a las raíces. Bueno, eso sería todo sobre el explicado sobre las micorrizas, que tienen un valor muy importante al emplearlas en las plantas, porque como bien decíamos, las micorrizas ayudan a que las plantas eviten enfermedades que puedan entrar por la raíz o ciertos patógenos que hay en el suelo y nematodos que puedan dañar a la raíz. Muchas gracias. Hasta luego.